buenas tardes. Estamos aquí en su programa platicando con TVA. El conductor estelar del programa ahora le tocó trabajar, entonces me mandó a mí de suplente. Tenemos como invitado a un gran amigo, compadre además. Es el abogado Luis Carmona. Él es abogado de Notariados 31 y nos viene a hablar del mes del testamento. Queremos ver pues, de qué se trata eso del mes del testamento, como para qué nos sirve, y tomando en cuenta que pues, vamos dirigidos principalmente a comerciantes, pues algo que ahora sí sale de nuestra competencia completamente y tienen que ir con notario a hacer su testamento. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches ya. Pues sí, el mes del testamento, que es algo que ahorita, justo en este mes de septiembre, que es el mes del testamento, está en boca de todos, y que todo el mundo te pregunta, oye, mi testamento, ¿cuándo lo puedo hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que llevar? ¿Para qué me sirve? Todo eso espero esta noche poderles dar un poco más de luz respecto a este tema. Cuéntame, ¿por qué surgió esto del mes del testamento? ¿A qué se debió y desde cuándo tiene esto? Porque yo ya llevo yéndolo un ratito. Pues en 2003, derivado de un acuerdo que hace la Secretaría de Gobernación junto con los archivos generales de notarías de varios estados de la República, empiezan a formar el Archivo Nacional de Notarías, que esto es un archivo que guarda toda la información de los testamentos que se otorgan en todos los estados de la República. Cuando tú como notario del Distrito Federal recibes un asunto de una sucesión, lo primero que debes de contar es con un informe que te dan el Archivo General de Notarías de tu jurisdicción, y te responden, este oficio te lo responden diciendo si en algún otro estado de la República hay testamento. Derivado de esto, que se celebró en 2003. Oye, pero entonces esto desde 2003 ya tú puedes checar en cualquier parte, en cualquier entidad federativa, puedes checar si hay un testamento otorgado en cualquier otra entidad federativa. Correcto. Del país, ¿sí? Correcto, tú lo pides, como notario lo pides al archivo que te corresponda. Ajá. Suponiendo el Archivo General de Notarías de Morelos, y te contestan las autoridades de Morelos, pero te anexan un informe nacional, y en el informe nacional aparece que en qué estado de la República hay otorgado testamento, aparte de Morelos, si es que lo otorgaste en Morelos, ¿no? Okay. Porque pudieras tú otorgar un testamento en cualquier parte donde haya un fedatario público, lo puedes otorgar en cualquier parte sin ningún problema. Ok, no es necesario porque esa es otra, no es necesario que tengas que vivir en la entidad federativa como para poder otorgar tu testamento en esa entidad federativa. No, porque digo, pasa mucho que suponiendo que tú viajas demasiado tal y por tiempo incluso puedes otorgar un testamento. Si tienes un viaje en Aguascalientes, vas con notario en Aguascalientes, te lleva media hora de tu tiempo o 40 minutos de tu tiempo, otorgas un testamento y puedes vivir en el Distrito Federal. Cuando la persona fallece, sus herederos o presuntos herederos, porque puede también ser no sé, se dan casos de que también no existe el testamento, y eso es otro caso que tocaremos un poco más adelante, pero pueden pedir el informe en el Distrito Federal y les van a contestar del archivo del lugar donde otorgaron el testamento. Les contestan, a ver si otorgó uno, aunque viven en el Distrito Federal, otorgó en Aguascalientes, tal. Lo cual está genial, ¿no? Porque antes era imposible. Antes la verdad es que pues, pedías informes del último domicilio que tenía el difunto, el de Cuyus, sí, y se acababa, ¿no? Y si otorgó otro, pues ni modo. De repente aparecía otro y decían, oye, perdón, este es posterior o tal. Justamente también vamos a ver en un momento más el tema de qué pasa si otorgas un testamento y después otorgas otro y después otorgas otro. Okay. Entonces eso, el testamento es revocable, uno revoca al otro, pero si quieres platicamos un poco más adelante de ello. Te comentaba, entonces a partir del 2003 se hace este acuerdo, se firma un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y el entonces Asociación Nacional de Notariado, que hoy es Colegio Nacional de Notariado, donde implementan un programa que se llama Mes del Testamento, en septiembre. Desconozco, porque hay muy poca información al respecto, por qué en septiembre justamente, ¿no? Exacto, ¿no? Pero bueno, lo hacen desde 2003, tratando de incentivar el otorgamiento de los testamentos en el Distrito Federal, bueno, en toda la República, pero básicamente se ha hecho esto muy común en el Distrito Federal, ¿no? Por cultura, por lo que tú quieras, pero es más usado, por así decirlo, en el Distrito Federal. Y de ahí empiezan el mes del testamento. Lo que hace, el programa lo que hace es dar un descuento
No es algo que ponga el gobierno, simplemente el acuerdo es que los notarios de todas las entidades federativas van a dar un descuento del 50% marcado en arancel. Si arancel te marca 2,000 pesos, el 50%, 4,000 pesos, el 50% 2,000, eso te va a costar un testamento en septiembre. Okay. Entonces es por ello que se hace este programa. Un poco para incentivar el otorgamiento de los testamentos y otro poco para ayudar a la economía de las personas que más lo necesitan. Claro. Es por ello por lo que se establece el sistema. Okay. Ese es el mes del testamento, por eso hablamos tanto del mes del testamento. Por las facilidades también a los notarios no se les obliga, pero se les exhorta a que sus horarios sean mucho más amplios. Las notarías, todas las notarías tienen un horario autorizado, de 8 a 3, de 9 a 5, tal. Dependerá del notario y de las ganas de trabajar que tenga cada uno. También, y depende también muchas veces de la carga de trabajo. Si la carga de trabajo es demasiado, por eso el colegio, en este caso, en el caso de la notaría para la cual trabajo, te dice, si tú tienes que dar 8 citas en el día y tus citas van a acabar a las 8 de la noche, tienes que trabajar hasta las 8 de la noche. Claro. ¿No? Y dar a las personas que vayan contigo este descuento del 50%. Son testamentos, cabe señalarlo porque es muy importante, son testamentos simples, son disposiciones testamentarias simples. Hay disposiciones testamentarias muy complejas, de bienes muy específicos, que contienen a veces legados, que ahora explicaremos qué es un legado, que contienen fideicomisos, o sea, son muy complejos. Esos testamentos, digamos que el notario está pues, autorizado, o ¿cómo le podemos llamar? Está, según su juicio, es lo que estaría cobrando. Puede cobrar un testamento normal si contiene fideicomisos, no necesariamente tendría que ser bajo el costo de un mes del testamento. Ok. ¿No? O sea, el chiste del mes del testamento es que tengas un beneficio, es decir, que sí tengas un descuento de hacerlo, pero entiendo que si la complejidad es mucha el testamento, pues evidentemente el notario fijará sus aranceles, no costará 2,000 pesos su testamento tal vez, pero bueno, sí tendrá un descuento. O el costo normal. O el costo normal del testamento. Y eso evidentemente se le dice a las personas que van a elaborar su testamento, porque llegan de repente con un bonche de hojas, estos son mis bienes, entonces quiero que le dé tal, y te empiezan a dar unas disposiciones testamentarias muy específicas que también el notario está en obligación de revisar si pueden ponerse disposiciones testamentarias así en el instrumento que se hace. O sea, básicamente también, cuando hablamos de disposiciones testamentarias simples, tengo una casa que digamos, no es el común denominador, pero bueno, digamos, tengo una casa, la adquirí por interés social, se la quiero dejar a mi hija, a mi esposa, a quien quieras, y la quiero designar heredera. Y se acabó, ¿no? Se acabó. Es su heredera, es mi albacea y se acabó. Que bien, ¿no? Te digo, sí puede ser un bien inmueble, que es lo más común, que los bienes inmuebles se dejen, pueden ser bienes muebles, ¿no? Obras de arte, cualquier bien susceptible de... Un coche. Exactamente, o sea, todo eso es lo que se puede testar. Okay. ¿De acuerdo? Pero básicamente se utiliza mucho el testamento en septiembre para disponer de los bienes inmuebles que tienen las personas, ¿no? Ok. ¿Y en qué beneficia que hagas un testamento? Sobre todo cuando son inmuebles, ¿no? Digo, cuando son muebles sí entiendo que luego son legados y que las personas tienen algún interés de dejar una cosa en específico a una persona en específico. Pero hablemos de la generalidad, quiero que la casa no tenga ningún problema, o que mis hijos al final no tengan ningún problema, o que mi esposa no tenga ningún problema después. Entonces quiero hacer testamento. ¿En qué me ayuda a hacer testamento y si no hago testamento? ¿Qué es lo que pasa cuando fallezco si no hago testamento y cuando hago testamento? ¿En qué me beneficia? Pues cuando haces un testamento dejas la voluntad de la disposición de tus bienes, tú dispones de tus bienes a través del testamento. Si tú quieres dejarle todo, no necesariamente tienes que dejarle a tus hijos si los tienes, o a tu esposa si la tienes. Tú eres libre de poder dejarlo a quien tú quieras, y esa libertad también te la propone el notario. Es decir, no te dice el notario, tienes que dejar a tus hijos o a tu esposa. Claro. ¿No? Es una disposición libre de tus bienes. Lo que beneficia es que en el momento de la muerte de la persona que hace el testamento hay una mayor facilidad de poder disponer de esos bienes para los herederos. Es decir, suponiendo que es el testador, una persona, Juan, por ponerle un nombre, va con el notario, se tarda sus 40 minutos, hace su disposición testamentaria. Juan tiene una esposa y 2 hijos. Juan dice, ¿sabes qué? Le quiero dejar todo a mi esposa.
¿no? Es una heredera universal mi esposa, ¿no? Va a heredar todos los bienes, de manera general, lo que yo tenga. Puede ser si viene una casa, pero puede ser si viene un coche, pero puede ser cualquier bien que esté a nombre del testador, es lo que puede dejar en su testamento, para que lo disponga. Esto facilita mucho las cosas en el momento de la muerte del testador, porque tú vas con el notario, muy fácil, el notario te hace un trámite que se llama aceptación de herencia. En el trámite de aceptación de herencia y designación de albacea, que se hacen las dos primeras etapas de una sucesión se hacen en un notario con una sola escritura, y de inmediato tú ya aceptaste la herencia, ya designaste una albacea que se deja en la misma disposición testamentaria. Dices, tales bienes van a ser para mi esposa y dejo como albacea a tal persona, ¿de acuerdo? La albacea es un simple administrador de los bienes que deja la persona que está haciendo su testamento, y eso facilita mucho. Esto te va a llevar aproximadamente quizá un mes, ¿no? Te lleva a hacer este primer trámite. Hecho este primer trámite, vienen otras 2 etapas, que es protocolización de inventarios y avalúo, y la adjudicación de los bienes que haya dejado el testador. Que es básicamente ya lo que la gente dice, ya en mi escritura para que salga mi nombre. Correcto, ¿no? Es lo que coloquialmente se dice, voy a escriturar mi casa. Voy a escriturar mi casa ya para que salga mi nombre, es la última. Para que la escritura salga mi nombre, ¿no? Correcto. Oye, pero imagínate, eso es en un caso normal, digamos. Sí. Pero, ¿qué pasaría si es el señor, su esposa y su hija? Correcto. Y, bueno, imagínate su esposo, Juan y su esposa, nada más, ¿no? Son los únicos. Dice Juan, si yo me muero, todo se le va a quedar a mi esposa. Si hago testamento, quiero decir eso. Y si no hago testamento, de todos modos me explicaron que se le va a quedar a mi esposa. Correcto. Esa es una sucesión intestamentaria. La sucesión intestamentaria opera en ese sentido. El Código Civil te dice quiénes son a quién le toca, y con la forma de acreditar el entroncamiento con el de cuyos, con la persona fallecida. En principio, si no tienen hijos, pues va a la heredera, y la que tendría que acreditar que es la esposa, etcétera, etcétera, es la señora que me dice en cuestión. Ella hace su trámite, que lo puede hacer también ante un notario, ¿no? Es muy fácil, llega, presenta la forma de acreditar el acta de defunción, que es el documento principal, su acta de matrimonio, y nosotros pedimos informes y hacemos una sucesión intestamentaria. Pero esa sucesión, a lo que ibas, ¿esa sucesión testamentaria cuesta más que hacer una testamentaria? Cuesta más porque es más complejo el instrumento, ¿no? Hay que relacionar. Pero sí cuesta más, entonces. Cuesta un poco más, sí, por arancel cuesta un poco más tratando. Porque a lo que iba la pregunta era justamente eso, es decir, ¿de qué te sirve hacer tu testamento? Evidentemente dejas claro a quién quieres dejar tus bienes y tal, pero muchas personas o algunas se han acercado, por ejemplo, como nosotros, para decir, bueno, pero si de todos modos tú ya me explicaste que hay testamentarios, ya me explicaste cómo funciona y cómo funciona la otra, y ya me explicaste que de todos modos, si yo nada estoy casado con él, no tengo hijos ahorita, ni quiero tener, o no se puede, o no podemos tener, y se acabó, va a quedar mi esposa, pues entonces ¿para qué hago testamento? Mejor pues le sigo igualito, me ahorro el testamento, y ya que me muera voy a seguir el mismo trámite que hubiera seguido si hago testamento. Entonces decía, sí, porque pues al final se puede ir con un notario porque es mayor de la esposa y tal, pero entendía yo que salía más caro. Sí, pero lo decía sin conocimiento porque yo no trabajaba en notaría, entonces decía, supongo que sale más caro que hacerlo que se lo hacen. Sí es más caro, pero también yo creo que el espíritu de hacer un testamento es que dispongas de tus bienes como tú quieres disponer de tus bienes. Si operan la sucesión intestamentaria en caso de que no hagas testamento, quizá el resultado sea el mismo. ¿No? El proceso quizá es muy parecido o es muy parecido, pero el punto es que aquí pueden acreditar el entroncamiento personas que quizá tú no querías dejarle nada, ¿no? Claro. Suponiendo en tu caso no me dices que no hay hijos, pero suponiendo que sí los haya y que no se porten bien tus hijos contigo y que no quisieras dejárselos, exactamente. Bueno, si haces una sucesión, si haces tu testamento, le vas a dejar a quien tú quieras. Si no lo haces, los hijos pueden acreditar el entroncamiento con el papá por ser hijos, y les va a tocar una parte proporcional de, suponiendo que fueran 3 personas, ¿no? La esposa y 2 hijos, les va a tocar una tercera parte a cada uno. Si bien la esposa no está casada por sociedad conyugal, porque ahí opera de otra forma este porcentaje. Pero bueno, les tocaría a los 3 hijos y no es tu decisión. O sea, tú no lo decidiste así, operó así por ley, pero no es tu decisión.
¿no? El espíritu del testamento es que dispongas de tus bienes de la forma en que tú quieres disponer de tus bienes. Y te da certidumbre, pues, ¿no? Sabes qué va a pasar exactamente después de tu muerte. Te da certidumbre no solo al testador, sino también pues, a las personas beneficiadas, ¿no? Claro, por supuesto. Incluso a las no beneficiadas, te da certidumbre que no les va a tocar nada, que ya lo saben y pues, se acabó, ¿no? Y entonces te evitas esas peleas, porque bueno, cuando hay un peso en la mesa, pues cambia la historia, ¿no? Claro, por más que quieras al papá y por más que cambia la historia, y eso es lo que estás evitando, la disputa también después de tu muerte. Porque, oye, a mí me tocaba más, yo quiero tal, yo quiero la casa, tu papá, o en este caso tu mamá, o incluso algún hijo, ¿no? Que deja a los papás como herederos, quizás si no tiene hijos, tal, quiso esto y quiso que se me quedara a mí, entonces, se acabó. Se acabó, ¿no? Ese es el espíritu del testamento, y esa es la ventaja y lo que está fomentando el mes del testamento, ¿no? Eso es lo que quiere fomentar el mes del testamento. Okay, ¿ya ha funcionado hasta ahora? ¿Ha funcionado bien o...? Sí ha funcionado. Cuando empezó el programa, en 2003, como te comentaba, el convenio que firma la Secretaría de Gobernación junto con las... Empezaron a sumarse estados, ¿no? Al principio fueron ciertos estados y han ido sumándose estados que entran dentro del mes del testamento. Y el índice de testamentos otorgados en 2003 fue muy alto en comparación al que, por ejemplo, en 2015, en 2014, que es el dato que tenemos, hubo testamentos, es muy bajo. Mira, me gustaría que me siguieras platicando de eso ahorita que regresemos de corte, para ver justamente en estadística cómo ha venido funcionando el mes de testamento y quiénes son las entidades federativas que entran en este programa. Claro que sí. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Hola amigos, estamos de vuelta aquí platicando con Luis Carmona sobre el mes del testamento. Le estábamos comentando de cómo había funcionado este sistema aquí en la República Mexicana, y yo asumí que como era la Asociación Nacional de Notariado, todas las entidades federativas automáticamente entraban en el mes del testamento, pero me dices que sí, no bueno, necesariamente. Ahora ya, es que ya en la actualidad ya yo digo que casi todas las entidades federativas ya están dentro del programa. Cuando inició el programa empezaron a suscribir este mismo convenio con la Secretaría de Gobernación distintas entidades federativas, pero hoy por hoy ya estamos, ya es un programa nacional, ¿no? Okay. Como te decía, la Secretaría de Gobernación es quien está metida. Muchos podrían pensar, es tu colegio de notariados del DF, o es tu colegio de notarios de tal. Sí, yo cuando vi Colegio Nacional de Notariado dije, bueno, si es el Colegio Nacional de Notariado que agrupa a todos los demás colegios, pues entiendo que todo el mundo se cuadra y dice, correcto, ok, entonces vamos a entrarle al mes de testamento todos, y todos son en septiembre. Correcto. No hay entidades federativas que no, el mes es en enero, porque... No, septiembre, mes del testamento. Te digo, desconozco un poco el sentido por qué es en septiembre, porque de hecho el convenio o todo esto nace en febrero de 2003. Pero bueno, septiembre decidieron septiembre y
se acabó. Entonces, pues bueno, pero es un programa que ha traído muchos beneficios. La gente espera el descuento, es importante decirlo, espera el descuento de septiembre, pero hacer un testamento en términos generales no es caro. O sea, hacer un testamento y dejar sin problemas a tu familia o sin que o evitar que se genere un problema es relativamente barato. Estamos hablando de alrededor de 4,000 pesos en un mes que no sea mes del testamento, y alrededor de la mitad, 2,000 pesos, 1,800 pesos en el mes del testamento. Ok, qué bueno también para o sea, para un cierto sector, pues sí es importante claro, el descuento que se hace, ¿no? Y justamente pensado en ese sector es por lo que muchas veces los horarios en septiembre pues, se acaban las citas, ¿no? Por más citas que quieras tener en un día, tienes un tope humanamente aceptable. Y los últimos años se ha extendido el mes del testamento a octubre, a petición, evidentemente, de los colegios locales, en este caso del Colegio de Notarios del Distrito Federal, pero también este convenio con la Secretaría de Gobernación te hace que amplíes tu horario. Se dice, pues la demanda es mucha, que te digo que aunque la demanda es mucha, el índice de testamentos ha bajado en septiembre, por lo menos, o los otorgados durante el año ha bajado de 2003 a ahora. Ha habido cada vez menos testamentos. No sé si porque muchos hacen su testamento, o lo hicieron en aquel entonces, exacto, y ahora ya no lo hacen o ya no están. Pero es importante también comentarte una cosa: los testamentos son, un testamento revoca al anterior, es decir, tú haces tu testamento hoy y puedes hacer un testamento mañana, y no hay necesidad de que hagas nada más que volver a hacer el testamento. No tengo que ir si lo hice con un notario X y después fui con uno Y a hacer el segundo, no tengo que ir con el X a decirle, oiga, fíjese que ya hice un nuevo testamento. Tu segundo testamento revoca al anterior, y así cada testamento que otorgues va a revocar al anterior, Es importante, porque muchas personas piensan, no quiero hacerlo ahorita porque fíjese que estoy a punto de comprar una casa, pero como todavía no la compro, pues no quiero hacer mi testamento hasta que la compre, porque pues como todavía no es mía, pues no tengo bienes. Sí. Entonces creo que también no es que sea un mito, simplemente es que de todos modos es conveniente, porque al final el testamento es, si vas a disponer de todos tus bienes, no quieres dejar un legado como habíamos comentado, si quieres poner todos tus bienes para una persona en específico, pues da igual si todavía no tienes el bien, ¿no? Correcto, ese es uno de los mitos que tiene que vive en la mente de las personas. ¿Cuándo otorgo mi testamento? Cuando yo empiezo a tener, cuando puedo comprar una casa, desde que puedes tener un bien a tu nombre, mueble, inmueble, ya puedes hacer tu testamento. Puedes hacer tu testamento incluso sin tener nada, porque en un cierto momento tendrás algo. Exactamente. Y ese algo es para que se les quede a tus herederos. Y no por eso tienes que volver a hacer un testamento. Es decir, ahorita tienes una casa. Sí. Y después compras 2 casas más, ¿no? Imagínate, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero luego compras 2 casas más. Eso significa que no tienes que hacer un nuevo testamento por esas 2 casas. Es decir, ya dispusiste de tus bienes, pues serán todos los que tengas hasta el momento de tu muerte. No necesitas estar cambiando cada vez que adquieres algo. Cambiaste de coche, antes tengo que cambiar mi testamento. No opera así. Pero sí es importante, no opera así en el caso de testamentos, estos testamentos que le llamo generales, ¿no? Testamentos de una disposición testamentaria general, donde dejas un heredero universal. Claro. Ese tipo de testamento, si dices el heredero universal de mis bienes, es decir, el que va a quedarse con todos mis bienes, es fulanito de tal, en ese caso no tienes que hacer un testamento nuevo. Cada vez que cambias. Claro, sin embargo, si tú haces un testamento que contiene legados, ¿no? que el legado es una disposición testamentaria específica sobre un bien específico, ¿no? Suponiendo, yo hoy soy propietario de 20 obras de arte, ¿no? Y esas 20 obras de arte que son tal, se las voy a dejar a mi sobrino fulanito de tal, pero resulta que en el Inter vendiste X obras o ya no las tienes o tal, que son casos específicos donde también opera ciertas reglas de los testamentos, donde dice que bueno, de que si le tengo que dar el precio, que si le tengo que dar otro igual, que si, o que si ya no existe, pues, exacto, todos los que nos enseñaron de que yo mal aprendí, pero sí, exactamente, exacto, todas esas reglas, todas esas reglas. Cuando vendes, ahí sí conviene hacer, si es en caso de legados, ahí sí conviene hacer un testamento nuevo, claro. Digamos, renovarlo según lo que vayas teniendo, de lo que te vayas deshaciendo, para que no operen estas reglas de los testamentos, claro. de que es, bueno, pues sí, te dejó 20 cuadros, pero de esos 20 cuadros pues nada más hay uno o ya no hay ninguno. Entonces empiezan a cambiar las disposiciones testamentarias, ¿no? Ok. Oye, y hablando de disposiciones testamentarias para el tema
para el tema corporativo, que es lo que yo veo también de este lado, ¿no? Muchas empresas en México, de hecho la gran mayoría de las empresas en México son empresas familiares. Sí. Y mucho de lo que se tiene es la no prevención de las sucesiones en el tema familiar de la empresa. No solo a nivel corporativo, en donde no el padre era el que administraba la empresa y de repente mete al hijo, pero el hijo no está inmiscuido en la administración de la empresa, muere el padre, se trata de meter el hijo y él se vuelve un relajo corporativamente hablando de la sociedad. Pero es por el tema mercantil, ¿no? O sea, por el tema corporativo de la empresa. Sí. Pero por el tema civil de qué pasa con las acciones del papá, porque las acciones, como sea, pues también son propiedad del Cuyus, y las podría dejar en legado, las podría dejar en herencia o las podría dejar como quiera, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, ahí cuando dispone de ese tipo de bienes, ¿tiene que hacer algo en específico o es igualito a cualquier otro testamento? Pues mira, en ese caso puede bien, cuando hablamos de estos testamentos generales, puede bien decir, pues el heredero de todos mis bienes, todos los bienes incluyen las acciones, Claro. ¿no? No hay ningún problema. O sea, si las acciones se van, digamos, se van incrementando tal, o son las acciones que tenía ese día, son las acciones que punto. Nos toca, y es muy común que las acciones se dejen en legado. Te dejo tantas acciones a fulanito de tal, tantas acciones de la empresa fulanita de tal, que hoy tienen un valor nominativo de tanto, que bien puede ser el valor contable puede ser distinto, pero bueno, que tiene un valor nominativo de tanto. Eso opera mucho para legados, es decir, ese tipo de disposiciones testamentarias por lo general se hacen en legados y resuelven y operan de la misma forma. Cuando tú haces la aceptación de herencia, aceptan los legados o aceptan la herencia, y posteriormente se tiene que hacer un movimiento corporativo mediante actas de asamblea, Claro. mediante Pero la base de todos los movimientos corporativos es el testamento, ¿no? Es el decir, testamento. se presentaría el testamento en su caso con el administrador, bueno, con el órgano de administración que en su caso tenga la empresa, le dicen, mira, yo soy el propietario de las acciones, tal, aquí está la aceptación de herencia, bla, bla. Y tu adjudicación. Se hará, Aceptas la herencia, adjudicas las acciones, adjudicadas las acciones, presentas ese instrumento ante el órgano de administración para que tome las notas, celebre una asamblea en su caso y vea cómo quedó la distribución accionaria al día de hoy, ¿no? Que ya los accionistas o los socios ya serían los herederos, ya no sería el de Cuyus, ¿no? Evidentemente. El proceso, hay procesos, tú lo sabrás, hay procesos, cuando se está haciendo el proceso de la aceptación de herencia, pues bueno, en la acta, si se hace un acta de asamblea aparece fulanito de tal, su sucesión, Claro. ¿no? Porque se está haciendo la sucesión de fulanito de tal, y pues hay quien administra, no es un representante de la sucesión, quien administra los bienes de la sucesión, en este caso las acciones, es el albacea, ¿no? Que ese es el punto principal digamos, es uno de los puntos principales de las disposiciones testamentarias. Aparte de dejar herederos, tienes que designar un albacea. Cuéntanos más de eso, ese albacea, ¿qué hace? ¿Quién es? Pues, ¿quién puede ser además, no? O sea, ¿es el mismo que el heredero? ¿Puede ser el mismo? ¿Es un parte distinto? pudiera ser el mismo que el heredero, ¿no? Muchas veces, por lo general en los matrimonios, ¿no? Cuando los matrimonios van, porque es algo muy chistoso, van los esposos y hacen el testamento los dos. Y son testamentos cruzados, es decir, Claro. la esposa le deja al esposo y el esposo le deja a la esposa. Claro, me muero yo, vas tú, te mueres tú, voy yo. Y si nos unimos los dos, Exacto. ahí hay también Ahí una ven. opción de dejar a sustitutos. Okay. Dejas herederos sustitutos en caso de que los herederos que tú pensaste en un inicio mueran, O no aceptan la herencia. o no acepten la herencia, o caigan en un tema de incapacidad, o no sé, 20 supuestos, ahí entran los herederos sustitutos. Y esos herederos sustitutos son los que van a, en nombre de, o en lugar de, van a recibir la herencia. El albacea, como me preguntabas, es un administrador de los bienes. ¿Puede ser el mismo heredero? Sí, puede ser el mismo heredero. ¿Puede ser una persona distinta? Sí, puede ser una persona distinta. E incluso a tu familia. O sea, puede ser una Sí, persona... claro. O sea, ajena. Pongo a mi Ajena. abogado si quiero. Póngame abogado si Porque quiero. tengo mucha confianza y quiero que él sí administre y tal, porque sé que estos cuates se pueden ir con todo, con la... Correcto, se con van la a herencia, dañar el las abogado. manos. Ajá, y tal. exacto. En ese caso pones a tu abogado, y tu abogado es quien administra los bienes, y siempre el albacea va a tener una función muy importante en la aceptación de herencia y en la adjudicación y en la protección de inventarios y avalúos, porque él tiene la obligación de presentarle al notario un avalúo y una lista de bienes, que eso es básicamente el inventario, una lista de bienes que tenía el autor de la sucesión, el de Cuyus.
Oye, pero como albacea no puede hacer nada, ¿no? Es decir, porque mucha gente me pregunta, el tema del albacea es que yo no quiero dejarlo como albacea porque pues igual se lleva los bienes o los empieza a vender o tal. Y es que tiene la idea, y es que creo que es una idea justificada, porque dicen, es que el albacea puede vender los bienes. Sí, bajo ciertos supuestos y tal, ¿no? O sea, no es tan fácil, pues, pero sí, claro, pues sí puede vender los bienes. Si te preguntan si el albacea puede vender los bienes, pues sí, en ciertos supuestos sí. Y hay disposiciones expresas donde hay ventas que puede hacer el albacea, ¿no? En ciertos y en ciertos casos muy específicos. Pero no es que pueda vender los bienes o pueda disponer que tenga poder sobre los bienes, pues. No, porque como decíamos, no es una representación la que el albacea tiene, no es una representación de la asociación. El albacea no es como un poder que tú apoderas a alguien para que haga ciertos actos. El albacea administra los bienes, eso es lo único que puede hacer el albacea, y dentro de esa administración de los bienes, bueno, viene, si dentro de los bienes hay una casa que tiene que pagar un predial, que tiene que pagar un agua tal, pues el albacea tiene que pagar. De los bienes de la asociación, evidentemente, no tiene que sacar de su bolsa para pagarlos, tampoco se trata de eso. Y es importante decir que el albacea pudiera incluso cobrar por ser albacea. Hay disposiciones, hay una disposición expresa en el Código Civil del Distrito Federal que dice que el albacea pudiera cobrar por la administración de los bienes. Pero ¿hay algún parámetro de cuánto puede cobrar o simplemente puede cobrar lo que se le antoja? No, bueno, sí hay ciertos parámetros, pero sí, incluso esta disposición de que el albacea, yo designo a mi abogado Luis Castillejos como mi albacea, ok, y para su administración o para su cargo se le va a dar tanto de la masa hereditaria, ¿no? Entonces puedes disponerlo tú, incluso en tu testamento puedes disponer. Le va a tocar tanto. Le va a tocar tanto y, ¿no? Y si no, bueno, eso ya es una junta de herederos, dirían cuánto le tocaría. Oye, puedes decir en tu testamento que no le va a tocar nada de una vez, así de que si quiere aceptar el cargo no le va a tocar nada, que de una vez le aviso, si no, que ni le acepte el cargo, pero no le va a tocar nada. Lo puede decir, digo, te digo, hay muchas disposiciones que se desconocen, pero pudiera ser que en la disposición testamentaria diga que no se cobrará, y él sabe si aceptarlo o no. Exactamente. Y tú dejarás también un albacea sustituto en caso de que... Sí, que diga, ¿sabes qué? A mí no me gustaría porque yo sí quiero cobrar, y entonces, bueno, llega el sustituto y se hace. Correcto, así es como estaría operando el cargo del albaceazgo. Y bueno, hay otros casos que también existe una figura que se llama tutor, es en el caso de herederos menores de edad, y curador, que opera en el mismo caso de menores de edad, donde el tutor es quien vela los intereses de los menores de edad herederos, y el curador es quien vigila al tutor. Que haga su chamba. Que haga su chamba, exactamente, porque como lo decimos, ¿no? Cuando hay un peso en la mesa, pues esta cosa se empieza a poner muy fea y ya no hay control. Estas dos figuras, en el caso de menores de edad, son quienes vigilarían los intereses de los menores de edad que fueran herederos. Ahora, toda disposición que pongas en tu testamento, que después se puede volver, digamos, ineficaz. El tema, por ejemplo, de menores de edad. Tú pones un tutor y un curador, pero tú falleces y tus hijos ya son mayores de edad, pues bueno, pues da lo mismo. No tienes que volver a hacer un testamento para decir, uy, es que ya son mayores de edad, entonces voy a volverlo porque antes les puse un tutor y tal. Simplemente pues deja de funcionar la figura. Correcto, por la mayoría de edad de los menores, deja de operar la figura, no tienes que otorgar un nuevo testamento. Sin embargo, el general de las personas que hacen su testamento prefieren dejar las cosas claras, como ellos dicen, ¿no? Oye, pues fíjate que nació mi hijo, ahora voy a cambiar mi testamento. Ok, eso es muy lógico. Exactamente. Oye, mi hijo ya cumplió la mayoría de edad, entonces ahora pues, voy a hacer un testamento que sea así, pero lo cruzo, pero entonces pongo a su hermano, pero, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Es conveniente hacerlo si te deja más tranquilo. Pero si se te olvidara y pasara algo, fallece, tal, tampoco pasa nada. Sí, se vuelve a indicar la propia disposición y se acaba. Y no pasa nada. Correcto. Esa es la forma en que operaría las figuras cuando ya cumplen la mayoría de edad los menores herederos. Ahora, lo que estamos hablando, y no lo tocamos desde el inicio, pero debe quedar muy claro, lo que estamos hablando es del testamento público abierto, ¿no? Digo, en el DF sobraba decirlo porque ya nada más hay testamentos públicos abiertos, nos da mucho gusto. Bueno, algunos, ¿no? Yo tuve que estudiar todos los hológrafos y que los militares y que tal y bla, y pues ahora bendito sea Dios, ya no sirve de nada, ¿verdad? Gracias. Exacto, gracias a la reforma, pero bueno, está bien elaborado de modo. Ahora solo hay testamento público abierto en el Distrito Federal.
Correcto. Pero sí es importante que nuestro auditorio sepa que de lo que estamos hablando ahorita es de testamento público abierto. Sí. El que se otorga ante fedatario público. Correcto. Que esa es la formalidad, digamos, que tiene que seguir, ¿no? Cuéntanos un poquito más, ¿qué es eso del testamento público abierto? ¿Por qué es público abierto? El testamento es público abierto porque, en teoría, cualquier persona puede acceder al testamento. Es decir, cualquier persona que acredite un interés jurídico puede acceder al testamento. Tocaste hace un momento el tema del testamento hológrafo. El testamento hológrafo era como aquellos testamentos, digo un poquito para poner antecedente de las diferencias. El testamento hológrafo era aquel testamento que tú, como en las películas, hacías de tu puño y letra, ponías en un sobre, lo lacrabas, te firmaban unos testigos y ibas y lo depositabas en el archivo judicial, ¿no? Es el testamento que todo el mundo conocía, ¿no? Y mi testamento está ahí, y solamente lo sabían tú y tus testigos. Claro, ¿no? Listo. La ventaja del testamento público abierto es precisamente esa, la publicidad que tiene el testamento para los casos de que tú digas, oye, pues se murió mi tío, ¿no? ¿Me habrá dejado algo? Podrías acreditar el interés jurídico siendo el sobrino de tu tío, y te podrían dar a ti un informe de testamento, una copia del mismo testamento, podrías solicitarla. Esa es lo público. Porque no está, o sea, es público, pero no es tan público. Es decir, sí, claro que es porque la gente se asusta cuando desde este testamento público abierto dice esto es público, entonces cualquiera puede venir y tal. O sea, el chofer llega y ve mis bienes. Si acreditas un interés interés jurídico, claro, y un entroncamiento quizá con el de cuyos, con el autor de la sucesión, ahí es cuando tú puedes tomar, pedir informes acerca de ese testamento. Si no puedes acreditarlo, pues bueno, o sea, yo no puedo decir, dame el testamento de... Exacto, imagínate, ahorita agarra y me dice, oye, a mí se me haría muy chistoso conocer qué hizo Azcárraga con sus bienes. Entonces voy y le digo, quiero saber don Emilio qué hizo con su testamento y venga, porque es público abierto, no es público porque tiene un interés, no es, claro. y es un interés jurídico, no es un interés de, es que tengo curiosidad y quiero ir a ver, no. Debes de tener un interés jurídico y acreditar el interés jurídico para poder hacer los trámites propios de que te den informes o de sacar incluso una copia del testamento, ¿no? Pasa mucho en el caso de las esposas que no saben, o de los hijos que, oye, mi papá habrá dejado, no habrá dejado, mira, aquí está mi acta, podemos pedir un informe, sí, aquí está el testamento, lo puedes ver, ¿no? Claro. Es eso, ¿no? El que lo puedas ver, el que lo puedas conocer. Ese es lo público que le dan, ¿no? Correcto. Me gustaría que ahorita que regresemos del corte me sigas platicando de esto y me digas ahora por qué es abierto, ¿no? Correcto. Porque también es así como, ¿y por qué es abierto? ¿No es cerrado o qué? O sea, claro, sí. ¿está en secrecía o qué pasa, no? Sí, por supuesto, lo platicamos. Perfecto. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Hola amigos, seguimos platicando aquí del testamento público abierto. Nuestro amigo Luis Carmona, ya habíamos hablado de por qué es público este tema, ¿no? Porque a la gente como que le
le causaba temor eso de, bueno, porque es público, cualquiera puede conocerlo. Ya nos enteramos que no cualquiera, necesitas tener un interés jurídico. Pero me llama la atención el tema también de abierto, ¿no? ¿Por qué es testamento público abierto? ¿De qué se trata eso de que está abierto? Pues mira, digamos el concepto como tal es que cualquier persona puede enterarse de su contenido sin que afecte la validez del testamento. Es decir, como lo mencionabas hace un momento, antes del corte, cuando tú hacías un testamento cerrado, cuando abres el testamento pierde ya no es válido, no puedes abrirlo y cerrarlo y volverlo a guardar. Exacto. En el caso del testamento hológrafo, que existía antes de la reforma, era lo mismo. Si el lacrado estaba abierto, pues bueno, ya no tenía validez porque alguien más lo conocía, etcétera, etcétera. O se pudo haber modificado, o alguien le pudo meter mano, tal, y se hacían pruebas, ya sabes, con peritos que veían la firma, todo eso. Entonces, esa es la característica de por qué es abierto, ¿no? Porque cualquier persona puede conocer su contenido sin que ello afecte la validez del testamento. Ok, está perfecto. Entonces, básicamente es una cuestión histórica el tema, ¿no? O sea, pues, se quedó ahí porque pues, así se llamaban antes, y porque se llamaban antes así porque había más testamentos, ¿no? Pero bueno, esto es nuestro testamento público ahorita, y es el único testamento que tenemos en el Instituto Federal, sí, y no se puede otorgar, ¿no? Correcto. Usted quiere disponer de sus bienes para después de su muerte, tiene que hacer un testamento, y será un testamento público abierto, y tendrá que ser necesariamente también con un fedatario público, porque luego suele pasar, ahora que empiezan a conocer la figura de los corredores y que dicen que son como notarios pero con menos facultades, se les ocurre que son testamentos, que pueden ser testamentos y compra lo que sea, ¿no? Digo, conozco colegas que tienen una opinión diversa, pero yo veo muy difícil que se pueda encuadrar el tema del testamento en el tema mercantil, ¿no? Alguna vez jugando nada más con las ideas decíamos, por ejemplo, un comerciante, cuando muere un comerciante, pues un comerciante, cuando una sociedad muere, digamos, muere jurídicamente, se liquida, ¿no? Es correcto. El término correcto, ¿no? Se disuelve y se liquida. Se nombra un liquidador, lo que sea, ese procedimiento de liquidación y tal. Esa muerte de una sociedad se puede hacer ante un corredor, por supuesto, porque es mercantil, se puede hacer la disolución y la liquidación sin ningún problema. Sí, es ok, pero cuando se trata de comerciantes, personas físicas, y se mueren, los efectos de comercio, es decir, lo que constituían los bienes con los que desarrollaba su actividad, pues también se tienen que liquidar. Sí. No tiene un procedimiento igual que el de la sociedad porque no existe. No tiene como una disolución del comerciante y una liquidación del comerciante, no existe como tal. Entonces la única figura que se adecua a la liquidación de los efectos de comercio del comerciante pues, sería a través de la sociedad. Sí. Entonces cuando decían, bueno, pues entonces pues se podría, pues es comerciante y nada más va a disponer de sus efectos de comercio. Y olvídate, no tiene casa, no, local comercial en donde era todo lo que tenía. Y pues quiere disponer, bueno, no quiere disponer, sino dispuso ya de él, o murió y dispuso de él y lo hizo ante un corredor, ante la fe de un corredor. Yo veo muy difícil que el juicio se vaya a quedar el tema, pero bueno, jugando pues siempre se vio eso, ¿no? Pues dice, pues al final estoy liquidándolo, pues, no hay otra forma de liquidarlo que pues, disponiendo de sus bienes, ¿yo qué hago? ¿No? Pero bueno, nada más que quede como constancia, ¿no? De que pues, se ha jugado con el tema, pero bueno, lo ideal es que si nos están viendo, vayan con un notario y se hagan de notario, ¿no? Porque evita cualquier problema, cualquier confusión de que alguien vaya a tener que impugnar el testamento. Además que creo que eso también le da una mayor fuerza cuando lo haces con el notario, ¿no? Es muy difícil, creo yo, que se pueda impugnar un testamento que ya se otorgó ante notario, ¿no? O sea, diciendo es que estaba borracho mi papá cuando lo hizo, es que no tenía la capacidad suficiente para hacerlo, porque en teoría el notario tiene que cerciorarse que efectivamente es capaz, que efectivamente no tiene ningún vicio de la voluntad al momento de otorgar el testamento, ¿no? Eso te entiendo, ¿sí? Correcto, pasa, la impugnación de los testamentos pasa mucho también, digo, es algo novelesco, pero pasa mucho que se lo voy a otorgar a mi familia y a mis hijos, tal, y resulta que tiene otra familia y claro, otros hijos, y en esos casos pasa mucho la impugnación del testamento, porque es que no mi hermana, mi medio hermana, mi hermana, lo que como quieras verlo, llevó a mi papá en un momento de sentimentalismo y mi papá por eso otorgó el testamento de esa forma, tal. Es muy difícil acreditar esas cuestiones, porque el notario, como bien lo decías, y los fedatarios públicos, en términos generales, no nada más los del Distrito Federal, pero tienen que cerciorarse de la capacidad de las personas, que las personas estén lúcidas. Hay casos de testamentos que se pueden hacer, que es también una opción que no es mesa del testamento como tal, pero que se pueden hacer fuera de la notaría, dentro de la jurisdicción del notario, que se pueden hacer en el hospital, ¿no? Que se pueden hacer en una casa, cuando las personas ya no pueden moverse, tal. Sin embargo, digamos, la capacidad física, motriz, no impide una capacidad mental. Entonces, claro, en esos casos, si la persona está lúcida,
Si la persona sabe perfectamente lo que está haciendo y cómo está disponiendo sus bienes, el notario, viendo eso, y con la experiencia que muchos notarios ya tienen, se dan cuenta perfectamente cuando alguien también está influenciado tal. Sin embargo, el hecho de que pudieran estar influenciado, el notario no puede percibirlo, ¿no? Sí, claro. Puede meterse 3 horas antes la hija a decirle, mamá, tú tienes que otorgarlo así, pero el notario otorga el testamento con la persona únicamente. Hay casos en los que puede existir testigos, ¿no? En el caso de personas con una discapacidad física, de personas que no sepan hablar español, que no conozcan el idioma, no precisamente que no puedan hablarlo, sino que no conozcan el idioma, o simplemente pues yo quiero tener a 2 testigos para el testamento. O sea, hay disposiciones que permiten tener a alguien más, pero la generalidad y la característica de este testamento es que la persona le dice al notario precisamente lo que quiere. Y el notario, digamos, lo traduce a términos jurídicos. Correcto. Y elabora la escritura. Correcto. Si llega una persona con el notario y le dice, licenciado, es que yo quiero que mi casa, que mis coches, que mis libros, que mis cuadros sean para mi mamá. Ok, estás dejando como heredero universal a tu mamá de todos tus bienes. No tengo que poner que los cuadros, claro, de todos tus bienes, ¿no? Eso es lo que hace el notario. Ayuda un poco a traducir los términos coloquiales de las personas que van a testar y lo ponen en una disposición testamentaria, ¿no? Eso es básicamente lo que hace, y es una de las características del testamento público abierto, que sea personalísimo. Es decir, nadie puede ir a tu nombre. Es que mi papá quiere que yo me quede con su casa. Tiene que ser forzosamente la persona que va a testar, ¿no? Es únicamente la persona. Y es importantísimo, porque es solo la persona que puede testar, y además la generalidad, como bien dices, es que esté únicamente esa persona que va a testar, justamente para evitar una influencia externa o pensar que se está influenciando la voluntad del testador, que muchas veces ha pasado, y yo conozco casos en que ha pasado, que lo lleva el hijo, ¿no? Lo lleva hoy un hijo a hacer su testamento, y mañana lo lleva el otro hijo a hacer su testamento. Pues por más que lo lleven los hijos, si la mamá o la persona a la que lleve se encierra con el notario, pues igual está timando al hijo, porque dice, sí, yo te voy a dejar todo, hijo, y entra y le quita todo, ¿no? O sea, es una decisión de la persona que testa. Y si bien el notario muchas veces, y yo creo que la figura del fedatario público, notario en este caso, es mucho eso, es como un consejero, no es alguien que te influencie, pero es un consejero. Oiga, fíjese que yo tengo este tema tal, entonces le quiero dejar, pero no le quiero dejar a mi hijo tal. El notario no puede decirte a quién le dejes, pero sí puede traducir todo eso que estás diciendo, lo puede traducir en un instrumento público, que es el testamento. Claro. Oye, pues está muy bien, pero también cuando dices, por ejemplo, lo lleva un hijo y hace su testamento, y luego el otro día lo lleva otro hijo y hace su testamento igual. Bueno, también ahí el notario no puede decirle, oye, deje de hacer testamentos. No, porque al final del día en la mayoría de los casos, va por su voluntad, es decir, sí, lo puede llevar el hijo, pues sí, pero pues él puede cambiar o no su disposición. Pero es otro importante, ¿no? Cuando hablamos de que era un testamento público, no, sí es público porque lo puede conocer, pero solo que tenga interés jurídico. Pero el tema del interés jurídico también se acredita una vez que fallece el de cuyos. Claro, sí. O sea, mi padre otorgó un testamento y mi padre aún vive. No puedo agarrar y decir, oiga, quiero un informe del testamento de mi papá y que me den copia certificada del testamento. Van a decir, ok, presénteme el acta de defunción, supongo yo. Correcto. ¿No? Si no ha fallecido, no hay forma que te enteres. O sea, sí es público, pero es público hasta que fallece. Sí, bien, en el caso de que de un testamento yo puedo testar y te lo voy a dejar a ti, ¿no? Tú eres mi heredero, pues toma mi testamento. O sea, no es como lo que decíamos, no es algo que si yo te lo doy quite la validez del testamento, ¿no? Pues yo te lo puedo dar o lo puedo guardar. Hay gente que dice, yo lo guardo en mi caja fuerte, tal. Perfecto, o sea, por más que lo guardes, no es necesario tampoco que se lo dejes a la persona a la que le estás heredando. Claro. ¿No? Pero también es otra, ¿no? Si lo pierdes tampoco pasa nada. Es decir, si lo pierdes, tu testamento no es que ya se perdió. Es decir, el notario te entregó un testimonio de tu testamento y de repente se perdió porque, pues no sé, se extravió, lo mojaste, lo que sea. Se perdió, no es por eso, ya perdiste tu testamento. No. O sea, no es un título de crédito, pues, no es como perdiste el pagarí, entonces ahora se olvida. En ese caso, los notarios guardan en su protocolo, o guardan en la notaría el protocolo y el apéndice de los instrumentos que otorgan 5 años. Por ley son 5 años, entonces
si durante 5 años, si se te pierde desde el año 6, se puede pedir una copia del archivo general de notarías, o sea, tampoco Siempre pasa nada. tendrás una copia resguardada, ya sea por el notario en 5 años o por el archivo, pero siempre tendrás una... Y puedes sacar tantas copias que des del testamento. Digo, no es un instrumento que andes cargando por la vida, claro. O sea, con que saques un testimonio es más que suficiente. Pero muchas veces me tocó hoy a mediodía, yo quiero 2 testimonios, señor, los que usted quiera. Sí, claro. Ojo, ¿no? O sea, todo cuesta en esta vida, o sea, no hay botanas gratis. No, y es importante que lo sepan, porque si de repente se van con una mala información con su notario que les queda cerca o con el notario de confianza, oye, es que el mes del testamento me puede dar 10 copias por el mismo costo. Exacto. Pues no, o sea, claro, no. La intención y el espíritu del mes del testamento es sí apoyar a las personas con bajos recursos, sí fomentar el otorgamiento de los testamentos, ¿no? Para evitar problemas. Esa es, digamos, la clave del otorgamiento de testamento. Evítate un problema el día de mañana, claro. Y evítale un problema, pues, digo, ya no tú. Sí, exacto, pero tú ya. Evítale un problema a tus herederos, ¿no? A tu familia, a tus hijos, a tu esposa, o no a tu esposa, exacto. ¿No? A alguna otra persona. Pero bueno, evítale un problema a la gente que se va a quedar. Como decías, a tus herederos. A tus herederos. Sean quienes sean, ¿no? Sea quienes sean, tal, a tus herederos. Evítate un problema que te va a costar algo significativo, no algo que no es tan alto, como mencionabas al inicio del programa. Para el grueso de la población quizá no sea tan alto, claro. Pero te vas a evitar un problema con 40 minutos de tu tiempo, llevando tu identificación y platicando con el notario diciéndole qué es lo que quieres. No tienes que ser un abogado para otorgar un testamento, claro. No tienes que conocer disposiciones legales para otorgar un testamento, únicamente tienes que llevar tu identificación y platicarle al notario qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, qué es lo que quieres hacer con tus bienes. Eso es lo que tienes que hacer. Lleva 30 o 40 minutos de tu tiempo, el notario lo redacta, tú tampoco debes de llevar nada redactado, el notario ahí te apoya, para eso está, para apoyarte en la redacción de tu testamento. Es muy sencillo, es rápido, ¿no? Y pues bueno, ahora en este mes tienen todas las ventajas, ¿sí? De horarios, de costos, de tal, para poder evitar un problema el día de mañana a los herederos. Ese es yo creo que el secreto del mes del testamento, ¿no? Pues muy bien, pues amigos, ya escucharon. Si quieren hacer su testamento, deben de hacer su testamento. Sería una muy buena inversión la que harían, porque no solo es una inversión para el futuro de sus seres queridos, para que no dejen problemas después de su muerte. Acérquense con su notario de confianza. Yo estoy seguro que cualquiera de los que están certificados o habilitados como notarios tienen la capacidad suficiente como para poder hacer el testamento. Ya escucharon que no necesitan un abogado, tienen su identificación, 1 hora de su tiempo, por lo más, sacando cita evidentemente, para que puedan hacer su testamento y con eso evitar problemas futuros. Pues con esto concluimos otra emisión de Platicando con TVIA y nos veríamos el próximo lunes ya con el conductor titular, espero.